Hola muchachos, buenas noches. Hola Alejandra, Buenas Ani, noches, profe. Camilo. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alejandra, buenas Buenas noches. noches, querida profesora. Hola Camilo, hola Jefferson, Jorge. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Buenas noches Jorge, buenas noches Jefferson. Buenas noches para José, José Pérez, José Roné. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches Julio César. Doctora, muy buena noche. Gracias. Daria, buenas noches. Andrés Felipe. Buenas Bueno. noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Aquí poco a poco se van conectando. Bueno, demos 3 minuticos y empezamos a las 8:05. Gracias, doctora. Listo, bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Bueno, antes de que me olvide, muchachos, yo voy a dejar una actividad
en la semana 11, que tiene que ver con el tema de la siguiente clase. La siguiente clase vamos a revisar el concepto de seguridad multidimensional, que está muy de moda y más que de moda, digamos que es muy asertivo en el ajedrez del sistema internacional. Entonces voy a dejar una lectura con respecto a ese tema, con 2 preguntas orientadoras, para que por favor mañana estén atentos en la semana 11. Igual pues yo le notifico a nuestra monitora para que ella les avise en el grupo, antes de arrancar con el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es el neoliberalismo. Y vamos entonces a hablar sobre las implicaciones del neoliberalismo, los principios que han regido al neoliberalismo, pero antes yo quisiera saber ustedes qué tanto saben sobre neoliberalismo. Y para eso vamos a hacer una inversión en una forma invertida de hacer la noticia o el tema de la revisión de prensa. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que busquen una noticia relacionada con lo que ustedes entienden por neoliberalismo. No se preocupen si la noticia de pronto no corresponde porque no tienen claro el concepto. Lo importante es que podamos, o yo pueda saber exactamente si hay o no hay una mediana claridad sobre este tema tan importante. Y pues la única manera de saberlo es así, haciendo este ejercicio. Bueno, entonces vamos a tener 5 minuticos, por favor, para revisar una noticia relacionada con lo que ustedes saben de neoliberalismo. 5 minutos.
Señora, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Cristian. Bueno, ¿listos? Profe, qué pena. Recién me conecto. ¿Qué están haciendo? Hoy vamos a hablar sobre neoliberalismo y entonces estaban buscando una Excelente. noticia relacionada con lo que entienden por neoliberalismo. Bueno, ya tuvimos los 5 minutos, entonces por favor levante la mano quién o quiénes nos quisieran compartir la noticia que encontraron. Con toda tranquilidad, con toda tranquilidad. Andrés. Listo, Andrés, vamos contigo. Buenas noches, profesora, compañeros, ¿cómo están? Pues Bien. lo primero, pues, lo que entiendo por neoliberalismo es la nueva intervención, no, son los nuevos pensamientos políticos que surgen a partir de la Primera Guerra Mundial, que es en donde el Estado no debe intervenir en asuntos políticos y económicos. Y la noticia que encontré sobre una profesora de Harvard, dice que es muy importante que el neoliberalismo no intervenga porque ha destrozado la sociedad, que empresas como, por si ya se consideran Facebook, Google, Amazon, están desarrollando tecnologías que afectan el desarrollo de los estados. Hasta ahí, profe. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Pero no, mira, precisamente es todo lo contrario, ¿no? Los neoliberales propugnan por la reducción y casi que la extinción del Estado. Bueno, ahorita ya lo vamos a ver, pero gracias. Igual aquí todos los que participen con noticias se hacen acreedores a las décimas. Espérenme un momento, por favor, porque es que estoy aquí en esas, un momentico. ¿Tu apellido es Sí, Ortega? profe, o sea, Ortega Betancourt, profe, sí, exacto, lo que entendí es la exclusión del Estado en esas decisiones económicas, en las decisiones económicas y jurídicas, ¿sí? ¿O estoy mal? Ah, ok. Sí. Por ahí es Es la exclusión de esos asuntos. Ajá, O sea, ajá. exacto, Ok. es por eso, sí, de pronto me entendió mal, pero es la exclusión de esos asuntos del Estado que tenga que ver en lo económico y en lo jurídico. Muy bien, Andrés, muy bien. Julio César. Doctora, muy buenas noches. Hola, Julio César, buenas noches. Doctora, encontré una noticia en el periódico El Tiempo de 1997 que me pareció como acertada sobre el tema. Dice, en América Latina y desde luego en Colombia, a partir de la crisis de 1929, primó un modelo de desarrollo mixto, es decir, sistema capitalista o de mercado con dosis variada de intervencionismo del Estado. Desde luego con la excepción de Cuba y el periodo de Allende en Chile. Sin embargo, es bien importante resaltar que los países latinoamericanos también aportaron su modelo propio, engendrado en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, bajo la dirección de Raúl Prebisch, dando origen a la escuela estructuralista, conocida por su célebre política industrial de sustitución de importaciones. Esta escuela influyó decididamente en la economía colombiana hasta la aparición del neoliberalismo. Sostiene que el subdesarrollo de los países se debe a sus condiciones internas y estructurales. Los países desarrollados crean condiciones de dependencia a los proveedores de materia prima y los beneficios de las exportaciones no se reinvierten, sino se transfieren a los primeros. Entonces son necesarias reformas estructurales que conlleven a la industrialización mediante sustitución de importaciones con visión de protección hacia la industria naciente.
Lo anterior significa que una política de crecimiento hacia adentro que difiere frontalmente de la neoliberal de expandir la economía hacia afuera, buscando la plena libertad de mercados. Y para los estructuralistas, la lucha contra la inflación no es con herramientas monetarias, reducción del déficit fiscal, de subsidios y liberación de precios, como lo afirma Friedman, sino con profundas reformas que rompan la rigidez de la oferta, la estructura tributaria, la técnica de la tierra y la distribución del ingreso. Pese a algunos éxitos relativos que se pueden conceder al estructuralismo, nunca se llegó al esperado desarrollo y fue la misma CEPAL quien recomendó rectificaciones al reconocer que su modelo desestimulaba las exportaciones, propiciaba los monopolios y la falta de competencia internacional. Reducía la calidad de la producción nacional, conduciendo de paso al estancamiento. El neoliberalismo propulsó del gran desarrollo alcanzado en Chile y en otras regiones del mundo, como el Reino Unido y Estados Unidos, llega a Colombia y es César Gaviria quien le da máxima aplicación, no solo como ministro de Barcos, sino como primer mandatario de la nación. Su vigencia continúa en este gobierno, aunque con algunas pésimas variantes que junto a circunstancias políticas conocidas tienen sumido al país en una grave recesión. Doctor, lo que yo entiendo es que mediante el neoliberalismo se disminuya el proteccionismo del Estado y se abran los mercados privados, ¿sí? Y más que todo, que se vea en los mercados externos, o sea, que como pieza fundamental el mercado de exportación, doctora, para crear divisas. Así es, Julio César, efectivamente, lo que se propugna es por una libertad de mercado y digamos que hay hasta un endiosamiento del mercado. Básicamente, el Estado, el mercado como el que distribuye sin error, sin engaños, bienes y servicios. Ya lo vamos a ver. Muy bien, gracias. Doctora, yo quería dar una cosita muy pequeña. Es que esta noticia es de 1996, pero recordemos, doctora, que durante el gobierno de César Gaviria fue que se abrió el mercado. Se abrió el mercado, ¿cómo es? El tratado, creo que son el tratado del TLC, pero resulta que Colombia no estaba preparada, ¿sí? Entonces no se pudo cumplir los objetivos, doctora. Claro, una quiebra importante de la industria nacional. Sí, señora. Gracias. A ti, gracias, Julio César. Vamos con Cristian. Hola, bueno, yo creo que el neoliberalismo se pueden hablar muchas cosas, ¿no? O sea, es algo que abarca, algo internacional que abarca muchos aspectos, desde la OTAN hasta la ONU. Todo eso tiene que ver con lo que es el neoliberalismo y lo que se ha planteado con esta hegemonía política de derecha. Yo tengo esta noticia que salió recién, que a forma de, o sea, a mi parecer, es algo que puede pegar muy duro ahorita en este año 2020, y es lo que está pasando en Chile. En Chile, bueno, no sé si los compañeros recuerden o sepan, tengan que en Chile, digamos, hubo un golpe de Estado y que subió al mando, subió una persona que se llama Pinochet. No me acuerdo cómo es que se llama, Alfonso Pinochet, algo así. Porque él derrocó a un presidente de turno que se llamaba Salvador Allende. Entonces la noticia es que, digamos, van a cambiar la constitución que había durado tantos años y que había sembrado este señor Pinochet. Augusto Pinochet. Es Augusto, ¿cierto, profe? Sí, Augusto, sí. Qué pena. Se me escapó el nombre. Tranquilo. Después de ese golpe de Estado que ocurrió en el 72, ¿no? La constitución chilena no había cambiado. Hasta ahorita, digamos que hubo como que todo el mundo salió a las calles y
y lograron tumbar ese estado de turno e hicieron como una especie de, como lo que pasó aquí en el 91, que salió mucha gente y se unió y lograron hacer como una Un reforma plebiscito. Ajá. Sí, un plebiscito en el cual, bueno, ellos quieren como cambiar esa constitución que había para, o sea, para implementar cosas nuevas, bueno, como se ha estipulado. La noticia dice como Chile, el jaguar de América Latina que sangra por los 4 costados. Y sorpresas en la vida que notó desde la educación, pasando por los sistemas de pensiones, la sanidad, terminando en aquellas facetas que afectan la vida diaria de los ciudadanos, en nombre de la eficiencia, es falso, en nombre de un proceso de acumulación de rentas y riqueza y de un neofeudalismo, así como lo titulan ellos, que ese neofeudalismo es lo mismo que el neoliberalismo, algo que tiene que ver mucho con el fascismo y con los terratenientes y con la oligarquía y bueno, tantas cosas. Y la propiedad privada, ¿no? Y mantener la propiedad privada. Y no, eso era lo que yo quería aportar, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Chile. Chile y el neoliberalismo demostrando sus bases teóricas. Muchas gracias. Importante, importante, Cristian, gracias a ti. Ahora, como lo vamos a ver con un video de Stiglitz, o sea, a ver, es decir, Chile, pues fue un país que creció económicamente, pero lo que uno tiene que revisar de fondo, y es lo que yo le escuchaba a los economistas, es cuáles son las causas de ese crecimiento y sobre todo si esas bases productivas son sostenibles en el tiempo. Eso es lo más importante y compatibles, por supuesto, con el medio ambiente. Juan Daniel. Hola, Juan Daniel. Profesora, buenas noches. ¿Cómo me le va? Bien, Juan Daniel, ¿y tú? Bien, profe. Aquí, pues, gracias. El compañero ya expuso pues lo de Chile. Aquí yo también estaba leyendo una noticia que el titular es así: el fracaso del neoliberalismo y la difícil esperanza en Chile. Fue una noticia que encontré en Google Noticias y es reciente. Entonces, en esta noticia explicaba que, digamos, el presidente socialdemócrata Ricardo Lagos dice que en Chile las instituciones funcionan. Esa frase fue entre el 2000 y el 2006. Pero que a diferencia de lo que se buscaba en la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet, entre el 73 y el 90, busca y siempre reforzó fue como las instituciones y que aún con la reforma y el referendo que busca reemplazar la constitución en Chile, muchas de esas bases se sentaron para mejorar la economía chilena. Entonces, en ese sentido, el fracaso hace referencia a un fracaso rotundo del neoliberalismo. Ajá. Muy bien, Juan Daniel. Listo, gracias, profe. Gracias a ti. Daniela. Daniela Hola, Andrade. profe, buenas noches. Hola, Daniela. Bueno, profe, es que no tengo muy claro lo del neoliberalismo, pero entonces más o menos pues encontré una noticia del periódico El País. Fue publicada el 4 de octubre del 2020 y es la opinión del Papa Francisco contra el neoliberalismo y el populismo frente al COVID y la pandemia que está surgiendo en el mundo. Entonces aquí encontré un fragmento que me pareció acorde a lo que estabas explicando y dice: el Papa alude a la expresión abrirse al mundo, que según él ha sido secuestrada por la economía y las finanzas. Se refiere exclusivamente a la apertura de los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para intervenir sin trabas ni complicaciones en todos los países. Los conflictos locales y intereses por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único.
Entonces, bueno, eso es más o menos lo que la economía entre países y la prioridad que le están dando ante la pandemia. Es un fragmento pequeñito porque es bastante largo el documento. Sí, así es, Daniela, gracias. El Papa definitivamente aboga por una mayor intervención del Estado en la economía que finalmente es la que determina la calidad de vida de los asociados. Gracias a Daniela y José Roney creo que quiere complementar algo más. No, yo no he hablado, doctora, pero si me permite, pues ya tenía la mano levantada, ¿no es cierto? Ay, no, es que te confundí perdón, Seguramente, con Julio seguramente César. con don Julio, sí, señora, seguramente con don Julio. Dale, José Roney, claro que sí. Bueno, vamos a hacer la aclaración. Lo que pasa es que, pues, don Julio, yo creo que el profe debe identificar don Julio y José, toda vez que don Julio es un señor muy serio, un señor muy dedicado, entonces merece todo ese respeto, ¿no es cierto? José, la noticia, por favor, José. Qué pena. Muy Bueno, bien. el neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo, ¿no es cierto? Y sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregularizada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. La noticia que encontré pues tiene que ver precisamente de ayer, 29 de octubre, tiene que ver precisamente con la economía del país, ¿no es cierto? Que la mayor economía, discúlpeme que pasó un carro y listo. Pues Colombia es un país que exporta petróleo y precisamente esa economía se está afectando demasiado porque los precios, teniendo en cuenta la pandemia, los precios han bajado muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, es una afectación que va en un concepto general, porque es la economía, la mayor economía del país. Y con relación a el año 2019, pues para el año 2019 tenían unas exportaciones de 1.893 millones de barriles y ahora para este año no se ha alcanzado a completar pues esa cifra. Entonces, de acuerdo a eso, primero, no se ha alcanzado a completar esa cifra y segundo, los precios han bajado demasiado. Entonces, como ya lo dije inicialmente, esto está afectando la economía del país porque es en más desarrollo el sistema petrolero, ¿no es cierto? Eso es en sí mi noticia, profe. Muchas gracias, José Roney. Muy bien. Bueno, entonces, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Claro, el neoliberalismo hace parte del capitalismo, pero fíjense que el capitalismo tiene unas variantes. Pues yo no soy economista, ¿no? Pero digamos que hay un capitalismo de Estado que como que ha venido teniendo mayor aceptación y digamos que China tiene un poco de eso en su economía. China es rarísima porque China tiene una planificación centralizada, pero resulta que tiene unos sectores que los ha puesto en el libre mercado y eso empezó a hacerlo precisamente desde que empezó a pertenecer a la Organización Mundial del Comercio. Bueno, entonces, antes de compartir acá la pantalla, pues quiero decirles que, digamos, el neoliberalismo empieza a surgir entre finales de los años 80 y comienzos de los años 90 en los países latinoamericanos, claro está, y digamos que empieza a aparecer a causa de unas reformas que le propone el Fondo Monetario Internacional a estos países. Ellos, o el fondo, a esas reformas les llama o les llamó el programas de estabilización, porque eran varios, programas de estabilización y de ajuste estructural. Y entonces digamos que esos programas básicamente proponían todo un paquete de reformas económicas y de reformas políticas y digamos que entonces en esas reformas es que se encuentra caracterizado el modelo neoliberal.
¿Por qué? Porque es un paquete de reformas que le está diciendo a los países que debe aperturar completamente las economías a los mercados y al capital internacional. Es un paquete de reformas que le está diciendo a los países que debe recortar el gasto público y eliminar los subsidios sociales. Es un paquete de reformas que le dice a los estados latinoamericanos que debe privatizar las empresas estatales y debe generar un clima mucho más propicio para la inversión extranjera y casi que, pues, diciendo que con exención de impuestos. Entonces, digamos que el calificativo neoliberal ha sido proclamado como tal en cuanto a que representa los principios económicos liberales del siglo XVIII, Y los planteamientos del neoliberalismo se basan como en dos posturas muy fuertes. En primer lugar, como lo decían algunos de ustedes, la reivindicación del poder del mercado y cómo el mercado juega un papel fundamental para los neoliberales en el desarrollo económico y social de un Estado. Y por supuesto la prevalencia del sector privado sobre el sector público. Entonces aquí voy a empezar a compartir las diapositivas. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, señora, sí estamos viendo la diapositiva. Sí, señora. Vale. Entonces, digamos que empiezan a surgir unas... Sí, profe. Vale. Empiezan a surgir como unas escuelas de pensamiento alrededor del neoliberalismo y digamos que estos autores empiezan a defender el modelo neoliberal. Entonces, en primer lugar, pues tenemos la Escuela de Chicago, cuyo representante principal es Milton Friedman, la teoría de la elección pública o public choice, formulada por James Buchanan y Robert Tollinson. También está la Escuela de Austria, que estaba liderada en su momento por Friedrich Hayek y Ludwig von Mises. Y hay unos que se hacen llamar o se hicieron llamar minimalistas o libertarios, que son precisamente los defensores de la reducción del papel del Estado a su mínima expresión. No de la abolición del Estado, sino de la reducción del papel del Estado. Y básicamente está representado por el estadounidense Robert Nozick. Y finalmente hay un grupo o hay una escuela de pensamiento llamada los anarco-libertarios, anarco de anarquía, que propugnan, ellos sí propugnan por un desmantelamiento total del Estado. Y básicamente está representado también por dos norteamericanos, Murray Rothbard y David Friedman. De tal manera, pues, que estos autores empiezan a constituirse en lo que en la academia se empezó a denominar como el credo político de la nueva derecha. Las políticas fundamentales que se desprenden de todos estos estudiosos, básicamente concluye en que el neoliberalismo tiene unas premisas que son necesarias defender argumentativamente. Y básicamente esas premisas tienen que ver con la desregulación de la actividad económica por parte del Estado, con la privatización de las compañías estatales, con el recorte del gasto social, con liberar los precios, con controlar los salarios. Y para eso, entonces, estos académicos han condensado en 4 principios
el modelo neoliberal. En primer lugar, se habla de un papel positivo de la desigualdad. Ellos dicen que en la sociedad lo importante es el individuo y que la igualdad no es más que frente a la ley, de tal manera que ellos no creen en la justicia social. Y ellos dicen que la desigualdad es fundamental porque permite preservar la libertad individual. Que la desigualdad es fundamental porque ayuda a que en la sociedad se fortalezca la libertad civil. Es decir, para ellos la libertad civil es que como hay una clase emergente que se va haciendo rica precisamente por esta desigualdad, pues que entonces allí nace una nueva clase social que es, digamos, como los nuevos ricos, que no solamente van a llevar progreso económico a la sociedad, sino que también se van a convertir en una oposición al poder político. Entonces, que si no hubiese desigualdad, pues no nacerían esos nuevos ricos, y que si no hubiesen nuevos ricos, no hubiese quien le hiciese contrapeso al poder político, que se hace necesario, porque para ellos el Estado es corrupto, de entrada. Que esa desigualdad, por supuesto, pues estimula el crecimiento, el progreso económico, pero que sobre todo la desigualdad incentiva a los individuos para que traten de aprovechar mejor las oportunidades y desarrollar mejor sus habilidades. Básicamente, ellos dicen que la desigualdad también es producto de una escogencia personal, que si yo soy pobre y si estoy desempleado, es porque yo tengo una actitud personal, cultural y psicológica que me conlleva a que yo me encuentre en ese estado. Que de tal manera ahí no hay por qué echarle la culpa al Estado ni a nadie, sencillamente porque eso es una decisión personal. Y por eso entonces es positiva la desigualdad para los neoliberales. El segundo principio se denomina eliminación de la función social del Estado y la oposición a sus políticas redistributivas. Entonces, digamos que aquí la mayoría de los neoliberales coinciden en que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión, mas no debe ser eliminado. Y cuando hablan de que debe ser reducido a su mínima expresión, hablan de que el Estado debe ser simplemente un guardián de la vida y de los bienes de los asociados. Hay otros, como Friedman, por ejemplo, que aseguran que además de que el Estado debe ser como ese Estado policía, por decirlo así, que solo brinda seguridad, debe ser también, digamos, como un juez, que solamente se encarga de expedir leyes para tratar de organizar la vida en sociedad y de ser árbitro al momento de interpretar las leyes. De tal manera que cuando haya un conflicto entre los asociados, pues el Estado pueda ser ese árbitro que trate de regular pues esos conflictos que se presentan y que también sea ese juez que se encargue de que se apliquen las leyes para que exista una estabilidad jurídica que permita que los empresarios se muevan con mucha tranquilidad en el ámbito económico de un país. Los neoliberales como Nozick, como Robert Nozick, dicen que un Estado más grande, un Estado que redistribuya los bienes y servicios, viola los derechos de la gente. Para los neoliberales es necesario que se reduzca el tamaño y se reduzca el papel del Estado
porque el Estado, para ellos, no les sirve al interés general. Es un Estado que se deja instrumentalizar, es un Estado que permite que los intereses privados lleguen a ser ley, y entonces que pues lo que hay ahí es una corrupción enorme. Y por eso entonces no son amantes de que el Estado distribuya nada. De hecho, ellos dicen que el sector público es ineficiente, mientras que el sector privado es eficiente. También propugnan por una deificación del mercado. Deificación es casi que un endiosamiento. Ellos dicen que el mercado es un sistema de información perfectísimo, que no tiene comparación, que actúa sin engaños, que el mercado establece justamente los precios de los bienes y servicios, establece justamente los salarios, establece justamente los beneficios, y que definitivamente pues, el mercado no se deja instrumentalizar. Ellos también dicen que el mercado, en el mercado se refleja mucho lo que cada quien vale. Para ellos ganamos de acuerdo a lo que valemos. Y lo que valemos depende principalmente de lo que hayamos invertido en nosotros mismos. Es decir, si nosotros invertimos muy poco en nuestra capacitación, pues valemos poquísimo en el mercado. Y pues por eso ellos tienen una premisa, dice, por eso merecen lo que ganan y ganan lo que merecen. Profe, pero es que ahí tiene toda la razón los neoliberales, ¿cierto? No, porque es que, imagínense que los neoliberales, ¿saben qué dicen? Dicen, es que el derecho a la educación, que es lo que nos ha permitido, digamos, tener mayor movilidad social, ¿no? En ascenso, por supuesto, no en descenso, sino en ascenso. Entonces ellos dicen, el Estado no tiene por qué proveerle educación a nadie. Es decir, la educación no puede ser gratuita a costa de los impuestos que yo pago. Cuando a mí me cueste el derecho del otro, eso ya deja de ser derecho. Así dicen ellos. Entonces, en una forma, en una ideología como esta, pues jamás la gente tendría posibilidades de movilizarse socialmente. Pero movilizarse socialmente no me refiero a paros y eso no, sino de ascender, digamos, en la escala social. Creo que Cristian quería decir algo. Sí, básicamente era eso. Lo que pretende el neoliberalismo es mantener una hegemonía política. O sea, digamos, mantener a la gente oprimida para así constituir un imperio de las mismas personas que ya lo tienen. Esta gente, eso ya existe, o sea, es como, digamos, el conservatismo pasó a ser neoliberalismo porque empezó a proponer ciertas reformas al unirse internacionalmente con los países que son de derecha. O sea, esto es algo que es de gente que es conservadora, gente que está alineada con Estados Unidos, que son los países que son potencia. Eso es el neoliberalismo, busca hacer una hegemonía política en la que unos tengan más que otros, y por eso la educación y todo eso es tan caro. Eso es neoliberalismo, es algo muy fascista, es algo muy... Muy excluyente, muy excluyente. Sí, la verdad es muy excluyente, la verdad busca eso. Nosotros todos, lo que es Colombia, lo que es Argentina, lo que es Estados Unidos, lo que es España, todos son neoliberales. Ahorita nosotros somos neoliberales. Eso lo decía Santos, ¿no? El presidente Santos decía eso, apuntaba al neoliberalismo, porque esa era o sea, era lo que se le estaba brindando. O sea, él lo aceptaba porque es lo que hay. Eso es como él también sigue órdenes, por decirlo así. Gracias, Cristian. Muy bien. Y el último principio se llama validación del subjetivismo como criterio de verdad. Digamos que básicamente este es un principio sobre el valor de los bienes,
la teoría del valor, que es bien diferente a lo que dicen los marxistas. Los marxistas dicen que el valor de un bien debe calcularse de acuerdo a la fuerza de trabajo que se le ha imprimido a ese bien, lo que costó hacerlo, pues digámoslo así. Mientras que acá ellos dicen que el valor de los bienes depende únicamente de la necesidad del individuo. Es decir, que uno no puede calcular objetivamente el valor de los bienes y de los servicios porque eso depende de la necesidad que tiene el individuo. Por decir algo, yo que me gano la vida con este computador para poder dictar mis clases, pues para mí este computador tiene un valor enorme porque es lo que me da de comer. Mientras que para la persona que brinda servicio de seguridad al edificio al frente, pues este computador poco o nada le interesa porque no es su herramienta de trabajo. Entonces, eso mismo dicen los neoliberales y de ahí que ellos digan que variación del subjetivismo porque dicen ellos que la creencia de cada quien sobre el valor de las cosas y sobre lo que la utilidad de las cosas es lo que hace que un bien o un servicio tenga más valor que otro, básicamente. Entonces, para terminar, quiero que veamos una entrevista que le hicieron a Joseph Stiglitz en Cartagena hace como 2 años en el marco del High Festival. Joseph Stiglitz es economista, fue presidente del Fondo Monetario Internacional, fue premio Nobel de Economía, pero resulta que este señor, precisamente como conoció en las entrañas o estuvo, digamos, en la médula espinal del neoliberalismo, se aparta de ese tipo de modelo económico y empieza a hacer toda un análisis económico del por qué el neoliberalismo fracasó como proyecto económico para la sociedad. Y quiero entonces que por favor veamos la siguiente entrevista. Permítanme, por favor, ya les comparto acá. En Colombia y en el marco del High Festival nos acompaña en esta oportunidad el Premio Nobel de Economía 2001. Estamos hablando de uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial y también un fuerte crítico del capitalismo, del neoliberalismo y por sobre todo de las desigualdades económicas. Joseph Stiglitz, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de France 24. Me alegra estar aquí. Well, let's begin in Latin America. Empecemos con América Latina. El año pasado, en 2019, en muchos países hubo protestas, como por ejemplo en Ecuador, Colombia y Chile. Todas fueron diferentes, pero tenían algo en común: las críticas a los sistemas económicos y políticos. ¿Cómo lee o interpreta usted estas expresiones de descontento social en América Latina? Creo que hay un problema fundamental. Hace unos 40 años la era del neoliberalismo empezó a prevalecer en todo el mundo. Se creía que los mercados libres llevarían a un mayor crecimiento, que el efecto derrame aseguraría que todo el mundo se viera beneficiado, y eso se asoció con financiación, globalización, cuotas de impuestos más bajas, liberalización. Y ahora, 40 años después, podemos decir que este experimento resultó ser un fracaso abismal, y las personas lo saben. Al principio era posible decir,
No le hemos dado suficiente tiempo al experimento. 2 años, 5 años, 10 años, 40 años es mucho tiempo. Y las únicas personas que se han visto beneficiadas son las que están en la cima, el 1%. De manera general, el crecimiento es más lento. Hay más inestabilidad, una gran recesión. La esperanza de vida en Estados Unidos ha decaído. Hay una especie de depravación moral evidente con los préstamos abusivos, con la crisis de los opioides, durante la cual las compañías farmacéuticas vendían drogas adictivas y decían no, no lo son. Las empresas de carro vendían automóviles que contaminaban la atmósfera y decían no, no lo hacen. Las empresas de comida vendían alimentos adictivos que provocaron una epidemia de diabetes entre los niños. Tenemos un serio problema. La crisis climática, la crisis en la desigualdad. Con razón las personas están tan insatisfechas, no solo en América Latina, sino también en Europa con el Brexit y en Estados Unidos con Trump. América Latina está atravesada por muchos conflictos. Bueno, no solo América Latina, pero en especial la región. Pero uno de los más urgentes es la desigualdad económica. ¿Cómo cree que deberían enfrentar este asunto los gobiernos? El tipo de desigualdad, la magnitud de la desigualdad que prevalece en América Latina y en la mayor parte del mundo ha ido en aumento durante años y décadas y no es algo que se pueda resolver. No hay una solución mágica. Hay que empezar primero por reescribir las reglas de la economía de mercado, hacerla más competitiva, romper los monopolios, darle a los trabajadores más poder de negociación, establecer nuevas reglas de administración corporativa, redefinir cómo gestionar la globalización. Todas esas son las reglas de la economía de mercado. Algunos países las han aplicado mejor y han logrado que haya menos desigualdad. Algunos países, en particular los latinoamericanos, las han aplicado muy mal, provocando altos niveles de desigualdad. Además, debe haber programas de tributación progresiva. De nuevo, en algunos países de América Latina ha habido progreso, pero en un nivel muy bajo. Se necesitan oportunidades en la educación para todo el mundo. Y con frecuencia, si cada vez se es más pobre, no es posible obtener la educación necesaria para alcanzar las oportunidades que se podrían llegar a tener. América Latina necesita más inversión en infraestructura, en tecnología, en educación. Se necesita más inversión pública. Y ese fue uno de los problemas del fundamentalismo económico. Reducía los niveles de inversión del sector público y es necesario redistribuir más. Mejores sistemas de protección social. Let's keep one moment in Latin America and let's go to Argentina. Sigamos un momento en América Latina y hablemos sobre Argentina. El país terminó el año pasado en una de sus peores crisis. Es el país más endeudado de la región. Ahora, con Alberto Fernández como presidente y Martín Guzmán como ministro de Economía, alguien a quien usted conoce bien. De hecho, a usted lo consideran como su mentor en Argentina. ¿Qué piensa sobre esta situación? ¿Por qué cree que Argentina alcanzó esta enorme crisis el año pasado? ¿Y qué pueden hacer ahora Alberto Fernández y Martín Guzmán al respecto? Macri hizo grandes y malas apuestas. Yo pensaba que no iba a resultar. La apuesta era poder pedirle prestado a otros países decenas de millones de dólares, recortar impuestos. Lo que llevaría a una afluencia de inversión, a una afluencia masiva de inversión que le permitiría pagar la deuda. Fue una apuesta. Yo no creía que fuera a dar resultado, pero los mercados esperaron 2 o 3 años y luego dijeron no, esto no va a resultar y se voltearon en su contra. Y cuando eso pasó, el peso colapsó. El dinero se fue del país y el país tuvo otra crisis. Pero cuando Macri asumió sus funciones, empezó con una gran ventaja. Un nivel muy bajo de deuda. Y ahora Fernández asume sus funciones y Macri le está dejando una deuda gigantesca.
with a huge level of debt. Cambiemos de tema. Usted cuestiona y desafía el concepto de PIB, el Producto Interno Bruto, como una manera de medir la riqueza de un país. Primero, ¿por qué y qué alternativas pueden existir? Lo importante es que no se puede totalizar algo tan complejo e importante como lo que ocurre en la economía en un solo número. El presidente Sarkozy de Francia me pidió que colaborara en una comisión internacional que investigaría este tema. Y nuestra conclusión fue que se necesita un panel de datos. Lo malo del Producto Interno Bruto es que no especifica si el crecimiento es sostenible. Hemos visto que el crecimiento de Estados Unidos en 2007 se veía bien, pero no era sostenible, y el crecimiento que vemos ahora en Estados Unidos no es ambientalmente sostenible. Estamos contribuyendo al calentamiento global. El Producto Interno Bruto no aclara cómo se reparten las ganancias del crecimiento. Si todo el dinero le corresponde al 1% o a una décima parte del 1%, no es una buena sociedad, no es una buena economía con buenos resultados. No acabará bien. No acabará bien. Lo vemos en muchos otros casos. Entonces nos parece necesario un panel de datos. Hay que tener en cuenta que el Producto Interno Bruto es uno de los aspectos, pero también hay que tener una medida de sostenibilidad. Una medida de desigualdad. Es necesaria una medida de salud. Supuestamente Estados Unidos tiene un buen Producto Interno Bruto, pero la esperanza de vida ha disminuido y es más baja que la de cualquier otro país desarrollado. Entonces, si hay un país con un PIB alto, pero donde las personas están muriendo, no es una buena... Estados Unidos, disculpe, también tiene importantes desigualdades económicas. Tiene altos niveles de desigualdad y muy altos niveles de desigualdad en la esperanza de vida. Las desigualdades sociales en Estados Unidos son mucho mayores que las desigualdades económicas. Hablando sobre Estados Unidos, estamos acostumbrados a oír que el crecimiento económico durante la época de Trump podría garantizar su reelección. ¿Es esto cierto? Y otra pregunta, ¿qué impacto podría tener en América Latina y en el resto del mundo la reelección de Donald Trump? La economía es importante, pero no lo es todo. Las personas no quieren un país que vaya a la guerra. A muchas personas no les gusta la especie de incertidumbre en muchos sentidos que representa la figura de Trump. No les gusta que se socaven las leyes, no les gusta la falta de dignidad en la presidencia. Pero la verdad es que la economía no va tan bien. La creación de empleos fue más rápida bajo Obama que bajo Trump. El crecimiento fue más rápido bajo Obama que bajo Trump. La esperanza de vida es más baja con Trump que con Obama. Entonces, si se analizan muchas de las bases, no están tan bien. Otros 2 millones de estadounidenses perdieron su seguro de salud. Entonces, cuando las personas vayan a votar, creo que muchas se darán cuenta que la cifra del PIB no dice nada sobre cómo están ellos mismos. Pensarán, bueno, Jeff Bezos está muy bien, qué bueno, pero ¿cómo me está afectando a mí todo esto? En los datos más recientes no hay cambios significativos en la renta real disponible de los estadounidenses entre 2017 y 2018. Estamos estancados. Ni siquiera hemos regresado al punto en el que estábamos en épocas anteriores. Su otra pregunta es qué pasaría si Trump es reelegido. ¿Qué implicaría para los demás países? Primero déjeme decirle que los estadounidenses nos preocupamos mucho por esto. ¿Qué implicaría para nuestra democracia? Hay un continuo desmantelamiento socavando nuestra democracia. Muchos jueces no están comprometidos con los procesos democráticos. Muchos estadounidenses se preocupan por asuntos como las muertes a causa de las armas, los derechos reproductivos de las mujeres, toda una serie de problemas que van decidiendo sobre la marcha. Y son una serie de problemas que afectarán a las futuras generaciones, como el del cambio climático.
I think Americans are going to be affected a great deal. Creo que los estadounidenses quedarán muy afectados. El resto del mundo también, porque las guerras siempre van más allá de las fronteras. Always cross borders. Crises. Las crisis van más allá de las fronteras. En una conversación global necesitamos cooperación global y el sello distintivo de la administración Trump es socavar la cooperación global bajo una política de Estados Unidos primero. Entonces creo que será una época muy problemática, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Joseph Stiglitz, muchas gracias por haber estado en la entrevista. Fue un placer estar aquí. Wow. A ustedes los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en www.france24.com. Bueno, y precisamente Joseph Stiglitz, en su libro Cómo hacer que funcione la globalización, precisamente él dice ahí que a problemas comunes, soluciones comunes. Y el llamado que hace, por supuesto, es a que la dinámica en el sistema internacional tenga que ser, por supuesto, una dinámica de cooperación. Básicamente, ese es como, en resumen, lo que uno podría decir. Bueno, no sé si hay algún comentario o algo que decir al respecto. Por favor, no vayan a olvidar que va a haber una actividad en la semana 11 que tiene que ver precisamente con el concepto de seguridad multidimensional que se encuentra muy de moda precisamente en el marco pues del sistema internacional y del contexto global. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, Bueno, la profe. actividad de la semana 11 que su merced dice, ¿eso hasta qué tiempo tenemos para presentar eso? Hasta el otro viernes. Yo la habilito mañana y con Alejandra, por supuesto, les cuento cuando ya esté habilitada. Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, un buen puente para todos, un feliz fin de semana. Muchas gracias, como siempre, por su activa participación y nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Un abrazo para todos. Profe, igualmente, gracias. Buenas Gracias. Luego, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Que estén feliz profe. fin de semana a todos. Chao.